verano a pleno y por eso sumá tratamientos y sumá descuentos en Beauty Planet. Aprovechá que sus tratamientos faciales o corporales personalizados tienen el 35% de descuento. Si haces tratamiento facial y corporal, también tenés un 50% de descuento en ambos. Agendá una consulta de asesoramiento sin costo para que la experta pueda armar el plan a tu medida y necesidad llamando al 2-711-9115. 2-711-9115 y pedí tu día y horario en Beauty Planet. Y vamos a pasar al próximo tema, que tiene que ver además con la encuesta que ya a través de la red social Facebook se está realizando. La pregunta que les hace Esta Boca es Mía es que diputados del Partido Nacional presentaron un proyecto de ley para que se baje la edad mínima para votar. Esta iniciativa sería vista con buenos ojos por la mayoría del partido de gobierno, según ha trascendido, y encamina a ser un debate con chances de ser aprobado. Ustedes están respondiendo por sí o por no a través de Facebook si están de acuerdo con que se habilite a votar a partir de los 16 años. Al final del programa vamos a ver el resultado de esa encuesta. Pero justamente uno de los legisladores que ha presentado esta iniciativa parlamentaria, que la presentó en su momento y ahora nuevamente la ponen sobre la mesa y sobre la cual vamos a estar debatiendo aquí en la tele, es el diputado del Partido Nacional, Alejo Umpierres. ¿Cómo le va, diputado? Bienvenido. Buenas, Jaime, un gusto estar con usted. Del mismo modo. Bueno, en año electoral plantean este tema nuevamente, un tema que ha sido muy llevado y traído, donde además aparentemente no habría consenso, pero en estas circunstancias parece que habría viento a favor. Uruguay es un país que tiene dos características históricas, más allá de los partidos que manejen su gobierno coyunturalmente. Somos un país conservador, a lo cual los años y la tendencia poblacional nos ha ido agregando de que somos un país envejecido. Y eso obviamente genera también un marco de opinión cuando uno propone de alguna forma cambios disruptivos. El tema de los 16 años para poder ejercer la ciudadanía, o sea, hasta los 18 la tenemos en suspenso en realidad jurídicamente hablando, comenzar a los 16 forma parte de una doble concepción. Una primera instancia filosófica. La democracia gana en potencia y en fortaleza cuando aumenta su base de legitimación, o sea, su base electoral sobre el total de la población. Eso para nosotros es muy importante. También para fortalecer la democracia es necesario construir civismo. No se construye solamente por el hecho de otorgar el voto, pero sí el hecho de participar y entrar en la dinámica electoral, que ya de hecho los jóvenes de todos los partidos lo están haciendo con las elecciones de jóvenes. El Partido Nacional ha sido muy exitoso en ese rubro, donde ha tenido un gran caudal de votos que supera más de los 60.000 electores. Es una prueba de que hay interés. Contrariamente a lo que se habla de que los jóvenes no tienen interés, hay interés. Por otra parte, en nuestra sociedad, si tienes 90 años puedes votar, aunque tu perspectiva, horizonte de vida quizás sean un par de años. Si tienes 16, 17 no lo puedes hacer, aunque estés decidiendo quizá para temas de largo aliento que puedan afectar tu vida personal. Generalmente los temas estos se vinculan al tema de la madurez. Si a los 16 está maduro o no. Yo creo que es un argumento que se cae por su propio peso por una cuestión muy simple. Todos conocemos, sin excepción, de todos los que están, de los panelistas y de ellos también, gente que vota, y no pocos, por promesas electorales, jubilaciones, empleos, familiares, vínculos de afinidad, de participación en determinados círculos deportivos, culturales o filosóficos religiosos. Entonces, no existe una prueba de capacidad de ciudadanía que habilite. Y es un camino que yo digo además relativamente peligroso porque nos permitiría ir hacia el voto censitario. ¿Recuerdan la Constitución de 1830? La Constitución de 1830 no permitía votar a los analfabetos, no permitía votar a las mujeres. Si no eras propietario, no podías votar, porque si eras el que ibas a pagar impuestos, por lo tanto no te podía decir que tenía que pagar impuestos uno que no tenía bien o capital. Entonces es una discusión que es una línea muy delicada. Nosotros creemos que es importante además ensanchar esa base electoral porque hoy día todo el sistema político, todo el sistema político, tenemos un desbalance en nuestros objetivos de trabajo sobre políticas
no solamente electorales, sino políticas de ¿Y gobierno. el trámite ese parlamentario de esta iniciativa sería entonces para estas mismas elecciones? ¿Cómo sería el proceso? Se plebiscitaría en octubre eventualmente, necesita 2/3 de cada cámara, es una ley constitucional, necesita una mayoría especial y empezaría a regir en el 2024. Por supuesto que además esto admite gradaciones que eventualmente son elementos a discutir. Esto ya que nosotros lo proponemos como una novedad no es nuevo. Brasil lo tiene desde 1988. José Sarney, del presidente de Brasil, del Partido Liberal, del Partido del Frente Liberal, lo instituyó en Brasil en 1988. Austria lo tiene desde 2007. Y así se ha ido sucediendo en distintos países, donde algunos más tibiamente han comenzado a aplicarlo a las elecciones estaduales, municipales. Alemania, Noruega, Bosnia y Herzegovina, Croacia, son países que ya avanzaron en ese camino. A nivel, digamos, de lo que sería el segundo nivel de gobierno, por decirlo así, como fases tentativas. Yo creo que hoy día el joven maneja un caudal de información y un caudal de datos que me atrevo a decir que es muy, a veces, sensible y superior de las cosas que suceden en la realidad al que tienen los segmentos más envejecidos de nuestra sociedad. Yo creo que lo importante es incorporarlos al sistema, incluirlos, construir ciudadanía con ellos y ensanchar la legitimación electoral y además permitir generar políticas focalizadas hacia los jóvenes. Bien. Y en eso me siento muy cómodo porque el Partido Nacional siempre ha tenido una visión muy proclive de estos temas. Cabe recordar que el gobierno último del Partido Nacional fue el que creó el Instituto Nacional de la Juventud, el INJU, cuyo primer presidente fuera el hoy presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Gandini. ¿Qué piensa el panel, Camino? Bueno, en primera instancia yo la veo, saludo la idea, me resulta, me entusiasma, me gusta, no he escuchado voces en contra que de alguna manera son las que a uno siempre, supongo que andamos todos así en la vida, ¿verdad? Nutriéndonos de opiniones de otros. A mí me gusta la idea. Entiendo además, no lo dijo Alejo, pero imagino también que desde cierta perspectiva sociológica, histórica, hasta antropológica, me imagino que ya no es lo mismo una persona de 16 años que 70 años atrás, 100 años atrás, 150 años atrás, ¿verdad? Yo la miro con entusiasmo. Me gustaría, y también veo con entusiasmo que ese tipo de normas siempre se piensen a largo aliento, ¿no? El riesgo de todo cambio que tiene que ver acerca de quiénes deben o no deben votar, por ejemplo, siempre está teñido acerca de, sí, pero no, porque me van a marcar demasiados votos en la próxima elección. El hecho que se piense para la otra creo que es saludable. No obstante, igual me surgen algunos aspectos que tienen que ver con dos muy distintos incluso de su importancia. ¿Qué pasa con la imputabilidad a propósito de esas personas, de los jóvenes de 16 años, si también estarían sometidos, si la ley en ese caso les alcanzaría tal cual uno puede razonar cuando cumplís los 18 años? ¿Y qué pasa con otro asunto que es el permiso de conducir, por ejemplo, ¿no? Si es algo que, no sé, lo contestará el diputado cuando vos lo entiendas. Lo aclaramos ahora. ¿Esto es solo a efectos electorales? Nosotros, esta no es una idea nueva para mí. En el 2011 lo planteamos, escribimos varias columnas en Patria Digital, el semanario del herrerismo, en La Democracia. Lo hicimos también en el Diario del Este de nuestro departamento de Rocha. Una columna que se llamaba, tan clara como concisa, a la cárcel y a las urnas. O sea, cuando se empezó a plantear el debate de la rebaja de la ley de imputabilidad, que luego fue plebiscitada, el proyecto que impulsó en su momento Bordaberry como motor principal, nosotros creímos que era una falsa dicotomía, que había que tomar el camino de los derechos y de las obligaciones, y creímos que había que apoyar las dos cosas. Es más, de hecho, ayudamos a elaborar en aquel momento, con la pluma del doctor Aguirre, con el conocido constitucionalista Gonzalo Aguirre Ramírez, el texto de un proyecto de ley que preveía las dos cosas, imputabilidad y derechos electorales, que fue presentado por varios legisladores del Partido Nacional, entre ellos apoyado por el propio Luis Lacalle Pou. Lo que pasa es que hoy día, sigo con la misma aspiración, lo que pasa es que hoy tengo una valla, que yo no puedo desconocerla, porque tengo la misma situación con la situación del plebiscito de la ley de caducidad. Para mí el plebiscito de la ley de caducidad 2 veces además laudó una situación jurídica sobre un tema. Yo no puedo estar reviéndolo en vía legislativa. Contra mi gusto y contra mi deseo, el tema de la imputabilidad, yo voté que fueran imputables.
pero ya está saldado electoralmente hace pocos años atrás. O sea que este proyecto sería exclusivamente solamente electoral. Con fines electorales. Bien. Me parece muy interesante la iniciativa, pero le consulto. Incorporar a los jóvenes a la democracia no es solamente pedirle el voto una vez cada 5 años. ¿Qué va a pasar con las edades para ser representante también, ¿no? Que son bastante elevadas en nuestro país si vamos a bajar la edad de voto. Y por otro lado, usted hablaba recién de la madurez, de la información que manejan. Decía que la madurez tal vez es un criterio un poco más subjetivo, pero sí hablaba de la cantidad de información que hoy alguien con 16 años maneja para tomar decisiones. Nada menos que la de un mandatario, un parlamento, hablamos de un intendente, concejales, alcalde y demás. Desde su partido, por ejemplo, cuando se discutía la ley trans, se fue muy crítico respecto a eso. Y se dijo, bueno, surgieron algunos eslóganes como con nuestros niños no te metas, porque se hablaba de que una persona con 16 años no está capacitada para decidir si recibe o no un tratamiento hormonal. ¿No hay allí una contradicción? Primera cosa, la bancada del Partido Nacional votó dividida en el tema de la ley trans. Es notorio y público que yo apoyé la ley trans. Y los temas de hormonización, lo que se había planteado incluso era a partir de los 16 años, idénticamente, y en la ley estaba previsto con edades menores, 14 años si no recuerdo mal. Esa es la cuestión. Tenemos que tener en cuenta que en nuestra sociedad, al día de hoy, se toman decisiones muy trascendentes en la vida con 16 años. Hoy te puedes casar. Con 16 años es la edad de matrimonio, nada menos que definir tu proyecto de vida personal, con todas las implicancias que eso necesita, formar un hogar, tener hijos, educarlos. A los 16 años puedes hacerlo, 16, 17, 16 y medio, puedes hacerlo. Puedes comerciar con una habilitación especial para comerciar, te puedes inscribir en BPS y en DGI y puedes pagar todos los impuestos y contribuciones a la seguridad social, pero no puedes elegir a aquellos que te imponen y te botan los impuestos. Entonces, estos son aspectos que vale la pena tener en cuenta, porque nos parece que son elementos que amplían, porque en definitiva no es lineal esto. En las teorías psicológicas y conductistas se plantea lo que se llama la teoría gradual de asunción de la voluntad, donde progresivamente, y eso lo estamos viendo incluso a nivel judicial, hasta los juicios de pensión alimenticia. Hoy día, antes a un niño de 7 años no se lo escuchaba en una audiencia judicial. Un niño de 10 años no se lo escuchaba en una audiencia judicial. Hoy se lo lleva a una audiencia y se le valora de acuerdo equitativamente a eso y después progresivamente esa autonomía, esa voluntad va creciendo y nosotros creemos que en el mundo de hoy 16 años no es como alguno de los panelistas dijo, los 16 años ni hace 30 años ni hace 50 y bueno, mucho menos de hace 100 obviamente. Graciano. Como bien recordaba el diputado Umpierres, no es un tema nuevo. Yo recuerdo que allá en el año 2013 el diputado José Carlos Cardoso había 2011 estuve releyendo algunos artículos de prensa y creo que era más coincidente con por lo menos la presentación formal en la Cámara de Diputados, lo recuerdo bastante coincidente con el plebiscito de la imputabilidad. Y el argumento en aquel momento que planteaba el diputado Cardoso, seguramente en el cual usted también había trabajado, unía los dos razonamientos. Es decir, era el tema que estaba en boga en aquel momento en el país, ¿no? Bajar la edad de la imputabilidad. Y el planteo del diputado Cardoso era, bueno, justamente, si vamos a bajar la imputabilidad, también reconozcámosle a quienes van a ser imputables penalmente la posibilidad de poder incidir y de elegir el gobierno de su país. Por lo tanto, ese razonamiento a mí me parece sensato, me parece razonable. No creo que sea de recibo, respetando la opinión del diputado Umpierres, que como ya hubo un pronunciamiento no se pueda plantear de vuelta. Me parece que es totalmente legítimo plantearlo porque además los dos razonamientos van de la mano, caminan parejo. Por lo tanto, si bien hubo un pronunciamiento, me parece que un reexamen de la situación de la edad de imputabilidad y de la edad, para ejercer los derechos ciudadanos, me parece que pueden ir de la mano. Y eso sí, me da la impresión de que, traería un debate alejado de cualquier tipo de sospecha electoral, porque siempre estos temas electorales siempre van de la mano de la sospecha, ¿no? De que alguien busca, un favoritismo o obtener una ventaja. Lo alejaría de eso y elevaría el debate. Decir, bueno, no, si alguien está capacitado para elegir gobierno, también está capacitado para responder penalmente por sus actos. Alfredo. Es una discusión que se ha dado en varios países. La Comunidad Europea estuvo discutiendo la posibilidad de dar el voto a los 16 años para las elecciones del Parlamento Europeo. No estoy hablando de los países internamente y no avanzó, se detuvo. Austria sí tiene el voto a los 16 años. Estuve tratando de ver si había algún otro país en Europa, creo que no.
A mí me parece que es interesante, porque como la biología cambia, yo soy de los que cree que los viejos hoy vivimos mucho más de lo que vivían antes. ¿Tá? Los jóvenes también maduran mucho más rápido. A mí me parece... Los 16 años de hoy no son como los nuestros. No, éramos unos novela, pero bueno, los gurises de hoy yo creo que son mucho más maduros, pero entonces yo redoblo la apuesta. No, que voten, que manejen, que tomen alcohol, que puedan comprar marihuana, que puedan hacer... Le damos todos los derechos, que sean diputados, porque esa cuestión de que son diputados a los 23 años, como plantean ustedes, a los 25, ¿quién bajarlo a los 23? ¿Podés votar para ser diputado, pero no puedes ser electo o no? Si sos elector, puedes ser elegible. Entonces, o damos la cuestión a los 16 años, que me parece muy sano discutirlo, pero vamos a darle los derechos de todo, no de alguno nada más. Porque si no, me parece que los censitarios pasa que servís para votar, pero para esto no. O le damos carta cabal. ¿Son adultos a los 16 para todo o para nada? Diputado. Siempre cuando uno fija límites, siempre está que en la línea del límite más uno menos uno es arbitrario. Porque, ¿por qué no 23 o 24 o 22? Para ser presidente de la República el requisito es 35 años. Entonces con ese concepto también podríamos decir que se podría ser presidente de la República a los 16. Creo que lo que intenta hacer la Constitución de la República con sabiduría es un timing, por decir una cosa. Una cosa es ser presidente de la República, otra ser diputado y otra ser elector. Creo que es una graduación. Nosotros lo que intentamos hacer es acompasar en el proyecto de bajar de 25 a 23 la edad para ser electo representante, porque creemos que esa maduración se ha hecho también. Y 35 años, bueno, creo que tiene 35 años el presidente que acaba de ser elegido en Honduras, ¿no? 35, 36. En El Salvador. En El Salvador. O sea que estamos en una realidad que cada vez avanza más. Bueno, creo que en Uruguay tuvimos el caso más atípico que fue Baltasar Brun, que yo no me recuerdo si no fue presidente de la República con 34 años. Creo que 33, pero bueno. 33, 34 años. Y Guaidó con 35 en Venezuela. Y Guaidó ahora. con 35. O sea, bueno, esa es otra discusión que... Entonces, yo creo que las fronteras etarias, Europa, ¿no? las fronteras etarias van cambiando. Votaron. Y además reitero, estamos en una sociedad que naturalmente, por cuestiones sanitarias, de salud, se está viviendo un proceso de envejecimiento, de ampliación de la expectativa de vida. Eso va focalizando cada vez más las políticas sociales en términos a los adultos mayores y vamos desenfocando. Fuera de focos van quedando los jóvenes, donde yo creo que además se juega el partido. El tema es que si abarcamos todo, ¿no? Me imagino esa discusión para pedir el voto de la gente y los debates que haremos sobre ese tema, digamos, si metemos todo en la misma bolsa, digamos, se va a perder el foco en realidad. Me da la sensación que los temas de imputabilidad, de otro tipo de derechos, etcétera, y posibilidades... parejo. Pero Jaime... No, es así, pero digamos... No, está bien, pero entre la imputabilidad y si votan o no votan, o pueden ser elegibles, o lo que sea, el menos importante, entre comillas, para la opinión pública es si votan o no votan. Me parece que es un debate, que ya lo hemos vivido, el debate de la imputabilidad es un debate muy fuerte. Incluso vamos a ver cómo evoluciona, es interesante lo que decís, porque vamos a ver cómo evoluciona la opinión de nuestros televidentes. Son todos viejos. Arrancó diciendo que no les gustaba que votaran menos a los 16 años. Pero preguntémosle, ahí tenés, mirá, 13 ahora, preguntale a esos mismos televidentes si están de acuerdo en bajar la edad de imputabilidad. Exacto, a eso voy. Entonces, pero está bien, pero yo lo que voy es que tengo miedo de que el debate se centre en temas que en principio pueden ser más importantes y hagan carne en la gente, como la imputabilidad u otros asuntos, que el de la cuestión electoral de votar o no votar cada 4 años. Pero en todo caso luce como contradictorio. O sea, muchos de nuestros televidentes dicen, les encantaría que los 16 años no voten. Ahora sí, para meterlos para adentro, ahí sí estamos. Yo advierto que hay como contradicciones. Sería muy maduro esa discusión si... sería muy interesante ese debate, digamos, si logramos centrarnos. Creo que a la sociedad uruguaya le haría mucho bien el hecho de centrar el debate en forma pareja,
como lo planteas tú. Claro, pero ahí, Digo, pero estamos haciendo un ejercicio de teoría hoy. Mañana, imaginemos, en función de la sensibilidad de la sociedad uruguaya, hoy, ¿cómo va a ser ese debate? Es un tema en definitiva, todo se centra en la responsabilidad de las personas. Por supuesto. O sea, si uno es responsable como ciudadano políticamente, tiene que ser responsable penalmente. ¿Por qué va a ser responsable de una cosa y no de otra? Y si uno es maduro para elegir el destino de un país, también puede decidir si accede o no a un tratamiento hormonal. Me parece que son cosas que van de la mano. Pero sí creo que ampliar el abanico, coincido contigo, es complicado. Me parece que de la mano sí va en este debate qué representación van a tener estos muchachos, porque usted habla, esto amplía la base y entonces obliga a crear políticas para estos jóvenes, obliga a crear promesas para estos jóvenes, porque en realidad van a votar una vez cada 5 años, si ellos no están representados. Yo creo que lo importante sería que también a partir de los 16 años puedan, por ejemplo, ser electos representantes nacionales para, bueno, tener el diseño de políticas específicas de una realidad que conocen y que tal vez a los 25, 27, 28 o más, cuando salen electos legisladores aquí en nuestro país, ya han olvidado o están bastante más distantes de lo que pasa cuando uno tiene 16 años. Me parece que ese debate sí se podría dar en la mano. Yo vuelvo a reiterar porque fue nuestra posición original cuando colaboramos en la redacción del proyecto 2011. No, está claro. Nosotros estamos de acuerdo en que haya responsabilidad penal en los 16. Ahora, lo que pasa es que yo no puedo ser ahora juegan sobre seguro. Claro, yo no puedo acotaron el tema para que salga. Exacto. Está yo, claro no puedo ser incoherente con mi propia prédica porque yo defendí la intangibilidad de los plebiscitos contra la ley de caducidad. Pero dentro del ámbito electoral, para no irnos a otros asuntos, dentro del ámbito electoral, lo que decía Verónica recién, de ampliar la base, no solo el ejercicio del voto, correcto, sino quizás otro tipo de instancia. Verónica está bueno, ¿por qué? Pregunto, digo, por el absurdo, capaz, si quieren, ¿por qué no pueden ser ediles? Por ejemplo, que tiene que ver con la ciudad. Se abre un abanico muy interesante. Lo que pasa es que para ser diputado también no es solamente tener los 16 años. Ya con los 23 años, supuestamente tú podrías estarte recibiendo a los 23 años de abogado. ¿Y? Para decirlo así. ¿Pero qué tiene que ver? ¿Cuál es la diferencia? No hay que ser abogado para ir al Parlamento. No, te quiero decir que el Parlamento tiene que tener algún conjunto de conocimientos diferenciales que no solamente como votar. Hay toda una institucionalidad y un trabajo institucional pero por eso digo que requiere un trabajo. Vamos al Parlamento actual, no sea malo. Mire la cantidad de leyes inconstitucionales que han votado por... Sí. No es garantía. Hay pocos abogados. Hay pocos abogados. No es garantía. Hay pocos abogados. Vamos a nuestra tribuna. Reforma constitucional. Sí. Sí, a mí me parece muy interesante, muy positivo el proyecto, pero coincido también en que hay un tema de representatividad. Si nosotros queremos que... ¿Qué edad tenés? Preguntale. Yo tengo 19. ¿Viste? Claro. Podés votar y podés ser sí, hace relativamente poco, tengo la mayoría de edad, pero arranqué mi militancia política mucho antes. Entonces me parece que sí, es importante, que es positivo el proyecto, pero siempre y cuando venga acompañado de otros cambios. Me parece que también va por el lado de la representatividad. Un joven de 16 años quizá no se sienta tan representado por un político de 50 años. También me parece que va por ese lado, ¿no? Sí, está bueno que, no te digo que haya diputados y demás con 16 años, con 18, pero sí bajar la edad para ciertos cargos me parece positivo y que también ayudaría, si queremos que voten a partir de los 16 años, a un tema de representatividad. Bien. Los jóvenes de hoy, como decía, no son los mismos con 16 años que hace 70 años. Hay un tema de herramientas y del alcance de cierta información que hace que un joven de 16 años ya tenga posturas formadas y críticas en un montón de aspectos. En total coincidencia, ¿no? Porque además es la voz de los jóvenes. De todas maneras, un poco de la experiencia personal me indica de que he tenido participación política y responsabilidades políticas desde los 14 años. Por suerte tuve la posibilidad de integrar un partido político que le daba cabida a este tipo de cosas. Sí, sin duda que tenés todo el tema de las luchas intergeneracionales y todo el tema de la capacidad crítica y de análisis y todo lo demás, pero bueno, tengo la suerte de integrar un partido que me dio esas posibilidades desde muy, muy chico. Y en realidad los jóvenes tienen toda una forma de razonar y pensar la realidad que es muy diferente a la nuestra, pero me parece que no debemos mezclar todos los temas. Me parece que el tema de la mayoría de edad para casarse es una cosa, para estar habilitados para el comercio es otra, para estudiar es otra, y para ejercer los derechos políticos, electorales y como elegible es otra cosa.
me parece que el tema de la edad, por ejemplo, yo estoy de acuerdo en que un chiquilín cuando está estudiando en la universidad, tú estás obligado a aportarle los alimentos para que pueda llevar adelante su carrera, y eso no lo inhibe de que pueda estar votando. De la misma manera hay todo un sistema de alimentos, por ejemplo, de obligación alimentaria de los hijos hacia los padres, o sea que no podemos estar mezclando ciertas obligaciones que te da la mayoría de edad con otras obligaciones que van acompasadas, sobre todo en un país tan chico como el nuestro, que prácticamente es un laboratorio y que podés tener, si nos pusiéramos las pilas realmente, tener, yo creo que las cuestiones más concretas y específicas, en este caso de los jóvenes en el sistema electoral. Bien. Sí, iba más o menos por ese mismo camino que tiene que ver con la mayoría de edad. Si a los 16 años hoy precisás un permiso del menor para trabajar en algunos sectores, si en ese mismo criterio, a partir de ahora, en 16 años puede trabajar en una fábrica, podrá trabajar con maquinaria, ¿qué derecho va a tener? Y algo más o menos. Los padres, que hoy en día apenas si le pasan la pensión alimenticia a los hijos, cuando tengan 16 años no le pasa más pensión alimenticia, ¿cómo va en ese sentido? Pues si ya son mayores, algo que estén estudiando, que le tengan que seguir pasando, pero si a los 16 años ya empiezan a trabajar, poco más, porque pueden trabajar como cualquier trabajador más, en cualquier rubro, también tiene que ver si los padres le siguen pasando o no. Porque creo que muchas veces hay un montón de cosas que vienen atrás de eso, que no, particularmente, considero que sí, que los jóvenes hace muchísimos años están en la política, militan políticamente, muchos partidos tienen participación activa desde los 14 años, no de los 16, participan, votan en las internas de sus sectores. Ahora, ¿cuál es la discusión global de cuándo es el que tienen mayoría de edad? Antes era a los 21, después a los 18 los hombres, etcétera, etcétera. Ligia. Me preocupa un poco que se hable de este proyecto de ley y que traiga aparejado el tema de la revisión de la edad de imputabilidad. Pero estaba pensando lo que planteaba Priscila con respecto a la representatividad. Me parece que muchas veces no tiene nada que ver con la edad. A mí me representaría igual un legislador que tuviera 70 años, pero que hiciera efectivamente políticas que defendieran a los jóvenes. Si yo encuentro un legislador que apoya la educación, que brega por el 6% para la educación, que habla del trabajo para los jóvenes, que no solamente plantea subsidios para las empresas que dan trabajo a los jóvenes, sino que efectivamente genera fuentes de trabajo para los jóvenes, reales, concretos y con salario digno. Por supuesto que apoyaría a ese legislador, más allá de la edad que tenga. Me parece que muchas veces tiene que ver, más que con la edad de los legisladores, podría ser de la representatividad, pasaría por esas políticas efectivas que defendieran los intereses de los jóvenes y los ayudara y los exhortara a tener un mejor futuro y realmente un verdadero proyecto de vida. 20 segundos. 20 segundos. Yo en realidad creo totalmente lo contrario. Yo creo que cada vez los jóvenes son más maduros conforme pasa el tiempo. Yo no creo que sean más maduros antes. Con respecto a lo de, por ejemplo, poder casarse a los 16, yo no creo que sea una regla, yo creo que es la excepción. Me parece que no es lo común que la gente se case a los 16 años. No me parece que la edad de 16 sea una edad de madurez en los jóvenes. Yo creo que 18 es una edad razonable, y no tanto los 16 años, donde muchos ni el liceo terminaron. Me parece que sería algo apresurado. Bien. Reflexiones finales, diputado. No, te digo porque estas cosas, como son cosas que hemos charlado muchas veces con los compañeros y realmente me gusta tratar estos temas porque creo que son buenos porque llegan a temas de fondo. Y también a veces se disparan en cosas coyunturales y algunas son mitos. En un momento fueron realidades, pero hoy son mitos. Y lo he encontrado muchas veces cuando yo debato con compañeros, porque yo estoy profundamente convencido de esto. Y creo en la bondad y bueno, no en vano estructuramos este proyecto. Y creo en él al margen de la responsabilidad penal, sin perjuicio de que creo que las dos cosas tendrían que ir juntas. Pero hay algunos compañeros que me dicen, no, Alejo, pero la juventud es de izquierda, les han comido al coco. No, primera cosa, eso ya es un mito. Es verdad, en los años 60. No, hay una encuesta muy reciente. Sí. Una encuesta muy reciente. Marca 33% para el Frente Amplio, prácticamente la misma cantidad, casi un reflejo de su electorado nacional, idénticamente casi para el Partido Nacional. Yo creo que el cambio se ha ido procesando porque las utopías, en definitiva, utopías fueron, ya ni son, y tenemos un mundo mucho más pragmático, donde el joven
no consume utopía, consume realidades. Bueno, esto y consume soluciones a su temática, a sus problemas. Y va a atender y responder electoralmente al que le dé respuestas electorales. ¿Cuándo se discutiría esto? ¿Cuál sería el proceso para ver si sale? Está en comisión, nosotros pretendemos que se comience a tratar, que se cite a todos los especialistas que hay en la materia, analizarlo y ver la posibilidad. Eventualmente, yo lo dije, yo estoy abierto a caminos intermedios. Yo propuse la apuesta máxima, pero capaz que la solución es empezamos a anotar para... Lleve de este programa a ver que puedan ser ediles, por lo menos. No, con edil puede ser a los 18, por la ley vigente, o sea, podés bajarlo a 16. Pero capaz que se puede llegar a un punto de acuerdo que en las próximas del 2024 puedan votar a nivel departamental, por ejemplo, se habilite. Hay países que dieron la opción de que el voto sea no obligatorio entre 16 y 18. Algunos países que tienen la obligatoriedad del voto, de 16 a 18 lo dan como voto no obligatorio, que esa es otra temática, la obligatoriedad del voto. Esa es otra discusión preciosa que para mi mente liberal no debería existir obligatoriedad del voto, sino que debería ser un acto volitivo individual. Si nuestros compatriotas en el exterior van a tener finalmente derecho a votar, ¿no? Son varios temas que nuestra producción anota para debatir en las próximas días. Tax, impuesto ciudadano. Diputado, gracias por haber venido. Nosotros... Vaya a disfrutar de las bondades que tiene su departamento, que está maravillosa, las playas de Rocha. Jugamos a Rocha, sí, aunque está bastante solitaria por la temporada, la verdad. Está complicada. Gracias por venir. Así estuvo un mes, le va a tener que cobrar impuestos prácticamente. Nosotros hacemos la pausa y tenemos la opinión final de nuestro panel aquí en vivo en la tele en Esta Boca es Mía. Ya venimos. Sobre la línea.